interesantísimo conversatorio con el tema noticias, publicidad en los medios y manejo de redes en tiempos de pandemia. Agradecemos infinitamente la presencia de nuestros expositores, nuestros invitados especiales el día de hoy, el hombre noticia Roberto Cavada, quien no necesita muchas presentaciones. Le vamos a conceder 30 minutos y un poquito más Mire cómo se para ríe que el pueda embajador. explayarse y tener una conversación directa con todos nosotros. Además, nos honra con su presencia el señor Alejandro Peña, miembro activo de nuestra directiva y quien es en la actualidad el presidente de Grupo Peña de Filló. Por último, y no menos importante, nuestro querido amigo y paisano, porque debo decirlo así, nuestro querido Raúl Vaz, quien es el socio director de Engage y todo un experto en el área de comunicación, sobre todo de redes. A ustedes tres les damos la más cordial de las bienvenidas y reiteramos nuestro profundo agradecimiento de que hayan aceptado nuestra invitación. A todos los presentes, muchas gracias por participar y aprovecho para pedirles que mantengan sus micrófonos apagados para que no tengamos ruidos innecesarios. A continuación, los dejo con nuestro presidente, el señor Otoniel Aybar, quien fungirá de moderador en este interesantísimo conversatorio. Nueva vez a todos ustedes, muchísimas gracias. Bien, buenos días a todos. Agradecer en nombre de la Cámara nuevamente el tiempo que nos están dedicando Roberto, Raúl y Alejandro, tres grandes expositores. Yo estoy seguro que van a pasar una hora completa de divertirnos y de poder conocer sobre el tema. Quiero también agradecer a nuestros patrocinadores que hacen posible este evento y destacar la presencia de nuestros miembros de la directiva y el señor embajador que también está con nosotros. Básicamente hoy tenemos como programa, comenzaría el señor Roberto Cavada, luego Alejandro hablaría sobre algunos temas que ya definimos y coordinamos y terminaríamos con Raúl Vaz. Básicamente serían 15 minutos de cada uno y al final tendríamos 15 minutos de pregunta y respuesta que yo estoy seguro que van a ser bastante. Así que les deseo mucha suerte, agradecerle nuevamente y le paso la palabra al señor Roberto Cavada, el hombre noticia que se va a tomar 15 minutos y un chin más para que no sean 30. Ni un chin más. Gracias, muchísimas gracias, Toniel. Gracias a todos. Me hacen seña cuando me esté pasando y llegando a los 15 minutos. Bueno, el tema de las noticias en medio de la pandemia del COVID-19. Creo que fue un reto para todos los medios de comunicación cómo hacer periodismo en medio de la pandemia. De manera general, por muchas razones. Primero, los periodistas, sin tener que compararnos con los que de verdad estaban en la primera línea, médicos, enfermeras, bioanalistas, los policías para velar por el toque de queda, todo el personal militar también, etcétera. Nunca equipararnos, pero la única manera de transmitir conciencia sobre esto era publicándola. Y los periodistas debían ir, por ende, a los lugares donde había un compromiso con la pandemia, porque se estaba expandiendo el contagio, etcétera. Y eso, bueno, ha llevado a que, por ejemplo, cerca de 100 periodistas en América Latina hayan fallecido víctimas del COVID. ¿Qué quiero decir? Nos tuvimos que replantear cómo hacer cada uno de nuestros informativos, tanto para televisión como para radio, los digitales, como la prensa escrita, cómo mantener nuestras redacciones, cómo garantizar la protección de los periodistas, de todo el personal de trabajo. En el caso de la televisión siempre hay muchas personas para tú sacar un minuto al aire, un director, un titulador, cómo lo sacábamos. Fue un reto, verdaderamente un reto, preservar la vida de nuestro personal,
en general en nuestro medio de comunicación e informar. Dicho esto, o sea, creo que era importante porque todos teníamos ese reto. Quizás había empresas que yo no digo que podían darse el lujo de cerrar, nadie puede darse el lujo de cerrar, pero podían limitar un poco. En el caso nuestro hay normas y reglas de logística de producción que necesitan un personal específico, no puedes delegarlo en otro. Pero en principio, por ejemplo, decidimos hacer nuestros noticiarios, los anchor en nuestras casas. Y el mínimo de personal en nuestra redacción. Y hemos ido dosificando y garantizando un poco el tema de las medidas de protección. Lo segundo es el contenido. En medio de tantas ideas sobre esta pandemia que es novedosa para los científicos, para el mundo médico, en la que han ido aprendiendo en el camino, lamentablemente aprendiendo de los que fallecen para poder seguir avanzando en cómo identificarla, en la prevención, etcétera. También para los medios era algo complicado porque ¿quién te daba una opinión fidedigna, una opinión veraz, que pudieras colocar para que la gente al menos la siguiera, tomara tranquilidad? Porque se movían muchas informaciones al inicio, que si se transmitía de esta manera, que si de la otra. El tema del confinamiento fue verdaderamente complicado desde ese punto de vista porque nadie tenía la verdad absoluta en la mano. Lo que reportaban, y ahí la importancia del periodista en el lugar de los hechos, lo que nos llegaba de lo que se vivía en Italia, en España, que fueron los primeros quizás mucho más cercanos a nosotros, con mayor fuerza, que nos llegaron sus lamentables noticias de la cantidad de fallecidos, hospitalizados. Aquello era verdaderamente tétrico. ¿Cómo decirlo para tampoco llamar demasiado la atención o crear pánico? Porque con pánico nada se resolvía. Y fue en ese camino obligándonos a comparar qué publicaba este, qué publicaba el otro, cómo explicarle a los periodistas para que no se confundieran en términos científicos, en términos médicos, para que la gente al final les creyera. Fue y sigue siendo el trabajo de cada día. En el caso nuestro en particular, en el caso de República Dominicana, en medio por demás de una campaña política, en medio de elecciones, primero para las alcaldías, congresuales, presidenciales, era una cosa complicada porque había que aportar y decir, bueno, hay que creer en este tema y hay que ir a votar, pero ¿cómo decírselo cuando hay gente que teme a esto? ¿Cómo no servir solo a un solo bando que estaba interesado en que se hicieran las elecciones? Yo en verdad creo que si tuviéramos otra madurez política en nuestro país, si tuviéramos otros políticos mucho más maduros en nuestro país y organizaciones políticas de peso, de verdad, con un criterio ideológico, no solamente como un motor electorero, las elecciones no debieron haberse hecho en nuestro país este año. Tenemos debilidades en nuestra Constitución. Lo sugería hace poco que habría que de alguna manera tratarlo porque, bueno, esta vez era la pandemia, mañana puede ser otra cosa más difícil, que Dios no lo quiera, y si no hay un bajadero para la gobernabilidad en el país, se complica la historia. Pero bueno, ese es otro tema. En resumen, yo creo que si algo nos ha aportado a los medios el tema del COVID-19 y la pandemia, es que la gente volvió a sus medios tradicionales. Con esto no quiero decir que hayan vuelto per se a consumir los medios tradicionales de la misma manera que lo hacían de siempre. Pero bueno, hubo un aumento del consumo de noticias por televisión y eso fue importante. La gente estaba encerrada y hubo mucho consumo. Bueno, Rogelio puede decir mucho más de eso, de data y de consumos de televisión por cable, y eso es importante. La gente volvió a sentarse, muchos programas que incluso eran de variedades, de música, de humor, o incluso un poquito más light, aunque tocaban ciertos temas, se concentraron en los temas
en los temas del COVID y la pandemia y les dio muy buen resultado. Los ratings se les dispararon, etcétera. Pero primero la gente volvió a consumir esos medios tradicionales en toda la variedad que la modernidad hoy en día nos presenta. La gente consumió, por ejemplo, listín diario, pero de manera digital. No quiere decir que hayan vuelto a salir a comprar el listín y que hayan aumentado los voceadores en la calle. Mira el listín. No, no. La gente fue a las redes a buscar la información del listín, fue a Telenoticias, fue a influenciadores de peso que pudieran darle una información real. El retorno de la gente a las marcas de noticias y de información de credibilidad fue un punto importante frente a la avalancha de fake news, de cualquiera que con un smartphone ya se cree reportero o se cree comentarista o analista o politólogo, sociólogo y el copón bendito, todo el mundo se pone un calificativo y se cree dueño de la verdad absoluta. Pero hay que agradecerle de alguna manera a la pandemia, que en el caso de la comunicación y el periodismo, sacó, limpió la paja y todo y se quedó con el verdadero trigo para todos los medios. Y eso fue relevante. Las generaciones más antiguas le hicieron ver, quizás a las más nuevas, que estaban acostumbrados a Daddy Yankee y toda esa historia, que me parece muy bien que oigan Daddy Yankee, pero no escuchaban noticias, que era importante estar informado. Y quizás no le entregaron un periódico físico a su hijo o a su nieto, pero le dijeron, mire, está en Twitter o está en Instagram o esta es su página web. Y se vuelve a crear de alguna manera una cierta cultura por creer en la noticia de fuentes fidedignas, de fuentes verdaderas. No quiere decir que no surjan en lo adelante y que tengamos que seguir anclados. Tendrán que surgir nuevos, pero tendrán que surgir sobre la base de que es importante ser creíble, ser fidedigno, apegarse a la verdad, ser objetivos en lo que se está diciendo, porque de otra manera sería un show más y no se cumpliría realmente el cometido que debe tener un periodista y un comunicador en una sociedad y ante un medio de comunicación. Sin embargo, por último, para ya mostrarlo completo, ya hablé de la organización, hablé de la importancia, de cómo influyó este tema en medio de la pandemia. Sin embargo, el tema del aumento de rating, por ejemplo, en televisión, de espacios y noticiarios en medio de la pandemia, el tema de la circulación de información por las redes sociales con voces autorizadas, etcétera, eso no tuvo una relación directamente proporcional a la inversión publicitaria. Y uno puede pensar que, bueno, muchas de las empresas que invierten en publicidad en los medios para anunciarse estaban cerradas o estaban trabajando a medio paso. Eso es real, eso es real. Sin embargo, no, ya hemos ido pasando la pandemia, etcétera, muchos se han ido reincorporando. Sin embargo, la inversión publicitaria en los medios creo que es la más difícil o la más baja que he visto en muchos años en mi vida y es uno de los momentos más difíciles para los medios de comunicación. Si vemos el paginado de nuestros periódicos y la tirada de nuestros periódicos, ya casi es un paquito, o sea, para lo que ya peina un poquito más de cana. Es penoso ver eso en nuestra prensa escrita, pero qué bueno que se ha ido manteniendo. Y también en nuestros medios de comunicación masiva, de televisión, por ejemplo, los niveles de inversión publicitaria han bajado sobremanera. De manera general, no estoy hablando que si yo tengo la cuña más cara o si no le gusta el vendedor que yo mando, no, estoy hablando de manera general. Y habrá que buscarle un camino, un bajadero y una solución a eso, porque lo que no podemos permitir es que se pierdan los medios de comunicación o que cierren los medios informativos. Mi última recomendación en el caso de los empresarios y medios,
que aprovechen esta oportunidad para replantearse ante la nueva normalidad a la que vamos a venir, que los noticiarios no volverán a ser los mismos, ni tendrán que ser los mismos. Ya sabemos lo importante que es mantener la fortaleza de una marca, el respeto por una marca. Por ende, hay que trabajar en eso. Si quizás no podemos hacer un noticiario con todas las de la ley, de 1 hora, de 1 hora y media, bueno, hagámoslo con los recursos que tenemos, pero bien hecho, en menos tiempo. Reforcemos las redes y los canales digitales de esa marca, de ese noticiario televisivo, porque lo importante es seguir, no darle la espalda a tus seguidores, tanto en la tele como en las redes, porque te necesitan y necesitan estar informados. Es un reto, es una oportunidad para que nos reinventemos como informativos en general, todo periódico, incluso en las propias redes sociales y plataformas digitales, e ir creando la confianza en las marcas para que entiendan lo importante que es preservar una marca informativa e invertir en ella para en casos importantes como este, sepan que ahí tienen también un espacio donde la marca se puede refugiar y acompañar en ese proceso como el que hemos vivido con el COVID-19 y la pandemia. Era lo que quería decir. ¿Cumplí los 15 minutos o son Casi, el chin más? casi. Casi. Te quedan 2. No, ya. Te quedan Es 2. suficiente. 2 minutos. Eso era lo que quería decir, grosso modo. Quizás en el debate podamos discutir más ideas, pero ahí planteé un poquito toda la dinámica que vivimos y la importancia y todo el tema económico y publicitario. Estamos verdaderamente en una crisis grande en los medios de comunicación y ojalá salgamos, pero salgamos no para repetir lo mismo que veníamos haciendo, porque quizás pensamos que teniendo tantas cámaras y tantas cosas y esto y podíamos, a veces un joven que se ha ganado un espacio en las redes sociales y no sale en la tele, con un celular y una buena conectividad, puede transmitir y puede informar y es mucho más creíble y se cree la empatía, se crea la empatía con sus seguidores y lo hace con el mínimo de recursos. Hay que trabajar en eso también. Roberto, en base a ese comentario que hiciste de gente que trabajan con una cámara, que penetran en las redes sociales, ¿cómo combatir sobre todo el tema de que muchos jóvenes se van mucho hacia esos medios que no necesariamente tienen una fuente, que no tienen una veracidad de las informaciones, de la llamada fake news? ¿Cómo ha influido esto en medio de la pandemia según tu punto de vista, para cerrar? Mira, yo creo que los fake news se combaten con noticias, simple y llanamente. Ahora hay que evidenciarlo. El tema es que mientras el desorden que hay en las redes sociales, el caos, yo siempre he dicho que las paradojas de la vida, las redes se crearon para globalizarnos, para que estuviéramos más interconectados, para que pudiéramos debatir. Vaya, quizás era el objetivo más bonito y humano y social. No había diferencia y podía hablar con un chino y con este y con el otro y a la misma vez y todo. Y se ha convertido en una selva donde todo el mundo habla, grita, denigra del otro y miente, falsifica noticias. ¿Con qué objetivo? Y tú dices, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo tampoco le voy a echar la culpa a la naturaleza humana de que hay gente que es así, que es mala, y es verdad que la hay. Ahora, la única manera es teniendo consecuencias para aquellos que mal utilizan las redes sociales, y en eso, en todos los lugares, mayoritariamente hemos sido flojos con eso, muy flojos, porque entonces empieza que si la libertad de decir y esto, y yo digo lo que yo quiera en las redes. No, espérate, no se puede mentir. Tú no puedes decir, ahora mismo con esta, no muy lejos, en este fin de semana, si uno no está atento y tiene un equipo que trabaja, por ejemplo, en Telenoticias, por ejemplo, subieron una foto de una inundación que había ocurrido hace un año por un río donde se veían plásticos y cosas, y la empezaron a circular como si fuera de ahora.
Entonces, ¿cuál es la necesidad? Buscar llamar la atención. Quizás son muchachos más jóvenes y les importa eso más que el valor de lo que están subiendo. En algún momento se darán cuenta. Pero esos errores en la vida, si el padre no se lo dice, alguien, una autoridad, debe decírselo. Pero por lo pronto, y yo que no soy autoridad, yo creo que la única manera de combatirlo es teniendo mayor inmediatez con una versión oficial, positiva, veraz, confrontada, que pueda contundentemente desmentir eso. Esa es la única manera de combatir los fake news, bueno, con consecuencias para aquellos que tengan una repercusión mucho mayor, porque a veces los fake news devienen en algo bastante perjudicial para un país incluso y para cualquier cosa, para personas, y además responderle con verdades, con la información fidedigna. Esa yo creo que es la mejor estrategia. Bien, pues gracias Roberto, siempre es un honor escucharte y estamos seguros de que Gracias. En el debate de los 15 minutos que vamos a tener al final vamos a tener oportunidad de nuevo escuchar tu parecer. Le doy la bienvenida al señor Alejandro Peña, que es miembro de nuestra directiva de Cadomex, muy activo como dice Tony, y además es presidente del grupo Peña de Filló. Así que adelante Alejandro. Bueno, a mí me toca seguir a Cavada, que no es fácil. Oye, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve mi presentación? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Entonces, Cavada mencionó en un resumen muchas cosas que están pasando, que yo, cuando él estaba hablando, busqué una presentación que le da un poquitito de contexto, ¿no? Para llevarnos algo útil de la reunión. Entonces, ¿qué ha pasado? Aquí lo que ha pasado es que cada generación ha tomado el medio con el que creció y lo ha exponenciado. Como ven a la derecha, los baby boomers lo que hicieron fue consumir más cable, más televisión, más correo electrónico, y las herramientas electrónicas empiezan a calar, pero no a los niveles que las generaciones más jóvenes tienen, ¿no? Entonces, y eso lo decía Cavada. La televisión es un medio de la casa, se llama un medio dentro de la casa, al igual que exteriores es un medio fuera de la casa. Al estar la gente confinada dentro de la casa, pues los medios dentro de la casa aumentaron y duplicaron su audiencia. Para dar un dato, la inversión publicitaria bajó un 54% en promedio a la fecha. Tiene picos y valles, pero es importante saber que hoy día hay el doble de la audiencia con la mitad de la inversión. Y los medios que participaban de la base larga de la curva son los que más han sufrido. Creo que vieron la última publicación de los medios del Cibao, los cuales la publicidad la ha bajado casi en un 90%. O sea, 54 en promedio afectan menos a los más posicionados y afectan más a los menos posicionados. ¿Ah? Entonces, ¿qué ha pasado con el tema de credibilidad? Como muy bien lo decía Cavada. Hay un hiperflujo de información, tanto buena como mala. Y la buena noticia para gente como Roberto, que yo le digo el maestro, es que lo que han calado más credibilidad son ellos. Él, Alicia, María Cela, son las personas que la gente sigue para obtener su información hoy día, porque saben que no los van a guiar mal. Aparte que le dan contexto a la información. La parte de la prensa escrita ha sufrido mucho, pero es más un tema de que la gente no quiere tocar algo que viene del exterior, ¿no? O sea, con todo este tema de higiene y con las cosas externas, el tema del periódico tiene ese tema, pero la prensa digital, porque ahí sí hay que estar claro, la gente admite que la información que sale en la prensa digital es completamente fidedigna, ¿no? Entonces ahí hay una oportunidad importante. La preocupación viene bajando un poco. Y la preocupación viene bajando por ya el filtro de información. Al principio, la información era tan dispersa y tan sensacionalista que tenía a la gente en un estado de ansiedad y de mucha ansiedad, que era preocupante. Pero ya la información viene bajando y gracias a Dios la mente humana se viene acostumbrando a las cosas y ya empieza a ver una luz al final del túnel, ¿no? ¿Sobre qué le preocupa? Obviamente la economía mundial, porque eso es algo que se ha manejado muy bien. No es un tema de Dominicana, es un tema mundial.
Y la gente ya está pensando en cosas que puede hacer, proyectos personales. Le afecta mucho el precio del dólar, o sea, lo ve subiendo y ve su poder adquisitivo bajando, aparte que ve los precios subiendo a nivel de consumo individual. La gente está cuidando mucho ese tema, cuidando mucho su cartera, porque sabe que viene una restricción, sin mencionar el tema del desempleo. El 50% de las casas de la República Dominicana han sido afectadas al día de hoy por el tema del desempleo. Entonces eso ya pone en contexto otras cosas. Se menciona posible escasez de alimentos, precios del petróleo, y se mencionan años anteriores en el cual hubo escasez, que es más o menos la preocupación, ¿no? ¿Cuál es el mayor impacto ahora mismo? El desempleo es el mayor impacto, ¿no? Luego siguen que teníamos planes, que no íbamos a juntar, que iba a viajar, que tenía un evento, pero ahora mismo el foco es el desempleo, ¿no? ¿Cuáles son las oportunidades? Las oportunidades es detectar aspectos que la gente le hace falta, ¿no? Le hace falta y aprovecharía si no existiera la pandemia. Entonces la gente ha valorado más la familia, o sea, algo positivo que ha traído esta pandemia es traer la familia al centro del foco, mucha conciencia y empatía social con el tema de qué hacer bien y qué no hacer bien. Hay un foco sobre el medio ambiente, la naturaleza nunca se paró, aunque la economía se paró y todo se paró. Todos los videos que salieron, la información que salió, era que la naturaleza estaba floreciendo. Como que esto le dio un respiro al mundo, ¿no? Y de nuevo surgió la naturaleza y la conciencia sanitaria. La gente se está cuidando más de su higiene personal y la higiene de su entorno, lo cual es algo positivo. ¿Qué marcas son reconocidas como marcas que han sido responsables y han comunicado bien en los temas de la pandemia? 41% claro. Ahí felicito a don Rogelio y a su equipo. Excelente trabajo. CCN, Supermercado Bravo y La Sirena, y después los demás marcas. Se menciona Cervecería Nacional Dominicana con el tema y el gobierno. Y mención importante el Listín Diario con su campaña de que hay una sola fuente fidedigna de información y esa es el Listín Diario. Cambios en planes y rutinas. Todo el mundo, Dominicana es un país altamente social, de tocar, de sentirse, de abrazarse. El dominicano es muy, muy amigable. Y todos los temas de sus cambios es de actividades sociales, tanto como ver a sus familiares, a sus amigos, como visitar centros, centros comerciales, incluso el mismo supermercado, porque visitando el supermercado no puede interactuar con las personas. Entonces aquí se nota que las actividades de sociales, de afecto, de toque, son las que han sido más afectadas. Aquí lo que viene es una prevención, o sea, qué hacer en la casa, evitar sitio concurrido, obviamente, quedarse en la casa y el uso del tapaboca, que en esta última oleada sale alto, pero antes no salía alto. La gente no veía eso como una acción que debía tomar, como protección personal. Luego que se explicó que era protegiendo a los demás, pues entonces ese tema subió. Y ya el tema de trabajar en la casa, limitar las reuniones y que el trabajo va a ser flexible, empieza a tomar otra nota. O sea, ya la gente empieza a asumir que ya no es algo que es COVID, sino que es algo que se va a quedar aquí para quedarse, como lo mencionaba Roberto, que los temas se quedan. Entonces, sí, el 81% hizo cambio de planes. Tenían muchos planes de asistir a eventos, celebraciones familiares, viajar. En una isla la gente viaja y todos estos planes se fueron a posterior, ¿no? Algo interesante es, se hablaba mucho de los eventos. Si ese tema de los eventos lo afectaba mucho, si la pelota, si el fútbol, si la MLB y todo aquello. Y la mayoría de las personas decía que no le afectaba. Yo había encontrado una fuente de entretenimiento que eran las películas, en las series y en la parte del contenido que le suplía esa parte, ¿no? Aquí es lo que mencionó Cavada sobre las elecciones, ¿no? Las elecciones en medio de la pandemia, el 58% dijo, yo no quiero votar, yo no me quiero contagiar. Y solo el 22% dijo que votaría, inclusive con
con el riesgo a contagiarse. Entonces ahí tienes un dato importante, Roberto, de por qué la alta abstención en la votación. Exacto, exacto. Eso iba a decir, la alta abstención está ahí. Ahí lo acaba de demostrar. Ahí está. Y algo importante fue que el perfil que votó fue más joven. O sea, los más adultos, que eran los más altos riesgos, fueron los que más se abstuvieron de la votación. Internet. La pregunta, ¿aumentó sus compras en línea? 55% que sí, puntualmente, pero triplicaron los montos que compraban online. Hay un tema ahí de balanza de pago, flujo de divisas al exterior, que pone presión sobre la balanza, y básicamente compraban accesorios personales y electrodomésticos pequeños. Siempre ha estado ropa y tecnología personal, como celulares, audífonos, bocinas. Ahí tenemos una oportunidad grande. Y el tema de los delivery. El tema del delivery, realmente 83%, la conveniencia del delivery. Y los apps más preferidos fueron Pedidos Ya, Globo, Uber Eats, Hugo y el Delivery, ¿no? Entonces, la gente subestima esta compañía que se llama Pedidos Ya. Esa compañía está evolucionando a un 360 de e-commerce completo. Tendencia de evolución. Aquí hay algo muy importante de ver, que es que al principio los medios en la casa subieron a unos niveles de casi triplicar la audiencia, y al día de hoy ya las cosas vuelven a tomar su nivel, aunque las audiencias están duplicadas. Pero ya los hábitos se van un poco acomodando entre la presencia online y la presencia en medios de comunicación tradicional. Aquí, ¿perdón? Así como la preocupación baja de los temas personales, por la situación se está aclarando, hay una creciente preocupación por el tema de la economía. ¿Cómo va a funcionar el sector económico? ¿Cómo va a funcionar el dólar? Y el tema del desempleo, ¿no? Que presentaba un poco al principio. Y hasta aquí mi intervención. Creo que le di un poco de contexto y un poco de número a la presentación del maestro. Perdón, hay un micrófono en feedback. Entonces, ¿para qué quería aprovechar y mostrarle esto? Maestro, ¿viste cómo te pie de amigo, te acompañé ahí? Tiró duro, muy bien. Me manda después eso. Ahora mismo a todos se lo envío. Me parece espectacular. Lo hacemos cada 2 meses. Ahora estamos haciendo mensual y se las envío a todos porque hay que dar seguimiento a ese tema, ¿no? Y el uso más importante es el sentimiento de la gente. Porque creo que otra gente hizo una pregunta, o me hizo una pregunta a mí, de cuál es el medio más eficiente para comunicar. Y yo le voy a decir que yo soy una persona de medios. Ahora mismo no es el medio lo que importa, es a qué sentimiento te vas a unir, ¿no? Y qué necesidad tú vas a abordar o qué ansiedad tú vas a calmar. No sé si me explico. Hola, ¿cómo están? Sí, me explico. Ahora mismo el contenido. Totalmente. Y más en estos tiempos donde las emociones tienen un rol tan importante, sí. La gente busca con quien mejor se comunique y quien mejor se lo diga. Así es. Aquí van a haber 2 marcas y se van a separar, ¿no? Hay unas marcas que se van a enfocar en su señalamiento, ¿no? En su valor agregado. Y van a darle un segundo plano al tema del precio. Viendo todos los temas de preocupación, de precios, de economía, de pérdida de trabajo, va a tomar un rol importante. Pero el que comunica solamente precio, cuando la economía vuelva y suba, no la capitaliza. Entonces aquí la combinación de esas dos, Otoniel sabe mucho de eso, porque es una marca que es completamente sentimiento, Coca-Cola. Esa combinación y ese balance va a ser clave, porque va a haber mucha oferta y eso va a afectar, eso va a atentar a un tipo de consumidor. Pero cuando vuelva todo y levante, ese consumidor se va a mover a la marca que mejor se posicione durante esta pandemia. Creo que cumplí mis 15 minutos también, exacto, porque el maestro se pasó por 1. Yo estoy en 36.
Es mi maestro, don Rogelio, créame, no se ría, ese es mi maestro. Después le cuento. ¿Qué vaina? Su primer smartphone se lo entregué yo, dile, tú no se lo has dicho todavía. Dilo ahí, un Sony Ericsson T69, don Rogelio, imagínese. Bueno, solo un pequeño comercial. Tenemos toda la marca Sony Ericsson ahorita en liquidación, ¿eh? Si alguien tiene un museo, están muy baratos. Pero ahí está, señalamiento y precios, espectacular. La marca que mejor manejó el tema de la pandemia y tiene ofertas, genial. Ahora nos toca con el tipazo, don Raúl Vaz. Oh, muchísimas gracias. ¿Hay algo que quieras decir? ¿Algo antes, Otoniel, antes de que yo empiece? Otoniel, tienes el micrófono muteado. El micrófono muteado. Tiene que habilitar el micrófono, Otto. Otoniel, el micrófono, habilitarlo. Ahora sí. Ahora sí. Quería reconocer la gran exposición que tuvo Alejandro, al igual que la de Roberto. Yo creo que la información que mostró llena mucho el cometido de lo que hoy estamos haciendo. De hecho, brevemente le comento que la última exposición que tuvimos fue con directores de supermercados como Grupo Ramos, Plaza Lama y Carrefour, que nos acompañaron en la última exposición, y comentaban ellos cómo han ido cambiando la tendencia de consumo y los hábitos de nosotros los consumidores. Y me quiero suscribir a lo que decía Alejandro Peña. Hoy en día, con la atención que están teniendo los medios, con el tiempo que tienen la gente para poder nutrirse de información, es una gran oportunidad para las marcas diferenciarse y reposicionarse. Yo leí un libro recientemente que es muy básico y tiene unos 10 años de lanzado, que dice Diferenciarse o Morir, que básicamente habla cómo el señor Raviv habla cómo, siendo las mismas marcas o la misma categoría, incluso genéricos, acompañarse de un buen posicionamiento, de una muy buena publicidad y de una muy buena campaña publicitaria hace la diferencia para que una marca sea muy exitosa o que una marca perezca. Y hablaba de unos 7.000 SKU que se lanzan mensual a nivel mundial en consumo masivo y donde el 90% perece. O sea que hoy una gran oportunidad sobre lo que me suscribo a lo que decía Roberto al final de su exposición, para que los empresarios sigan invirtiendo y creyendo en la publicidad para mejorar el posicionamiento y la rentabilidad de cada una de sus marcas. Le doy la bienvenida a Raúl Vaz, quien va a tocar un tema muy interesante, ya que hoy la mayoría de consumidores, la mayoría de una nueva generación está volcada hacia nuevas tendencias de ver una publicidad digital en lo que son las llamadas redes sociales, y tiene unos datos muy interesantes que me dio la oportunidad de ver rápidamente antes de la exposición y que le va a compartir a ustedes. Así que bienvenido, Raúl. Otoniel, muchas gracias, y la verdad es que no me cae muy bien el hecho de que después de Cavada y Alejandro Peña, que mutuamente se dicen maestro, yo le digo maestro a los dos, me pongan a mí a hablar. La verdad es que no está cool porque sí tengo peso encima, pero bueno, gracias a la Cámara también por la invitación. Una de las cosas que he venido diciendo desde hace ya muchos años es que creo que el siglo XXI no empezó el 1 de enero del año 2000. Yo creo que el siglo XXI como tal comenzó con la caída de las Torres Gemelas. Ahí fue donde realmente nos dimos cuenta que ya estábamos en otra etapa. Lo mismo pasó en el siglo XX. Hay quienes dicen que el siglo XX realmente empezó con la Primera Guerra Mundial y se consolidó con la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial fue a la mitad del siglo XX. Yo creo que aquí nos empezamos el siglo XXI con lo que es la caída de las Torres Gemelas, pero se consolidó ahora en el 2020. Yo creo que el tema del COVID definitivamente vino a consolidar lo que es el uso de las redes sociales y del ámbito digital en general. ¿Por qué? Porque la verdad es que no estábamos utilizando Internet para lo que se necesitaba. A finales de los 90 todo el mundo decía, wow, se viene encima la era de la información, vamos a tener acceso a la información, todo el mundo va a poder conocer todo. ¿Y qué pasó? Lo único que abrió fue la puerta del vecino, la puerta de lo que hacían otras personas con las redes sociales. Pero la realidad es que no estábamos aprovechando las redes sociales y el mundo digital como tal.
Hay personas que creen que son muy modernos porque están utilizando Zoom, porque están utilizando Skype. Señores, Skype empezó en el 2004, 2005. Zoom empezó en el 2011. No es algo que empezó en marzo o en febrero con la llegada del COVID. Lo que pasa es que no nos vimos obligados a tener que empezar a usar esas nuevas tecnologías hasta que no nos vimos en un momento en el que nos decían, te quedas en tu casa. Oye, tengo que trabajar, te quedas en tu casa. Oye, que el niño tiene que ir a la escuela, se quedan en la casa. Nos vimos ante una situación extrema que consolidó lo que es el uso de las tecnologías y el uso de las redes sociales. Fue muy chistoso y ustedes recordarán, cuando empezó todo esto, había muchísima desinformación, como ya lo explicó Cavada. La gente no sabía qué estaba pasando. Todo el mundo no solamente no sabía qué estaba pasando, las autoridades no sabían lo que estaba pasando y la gente empezó a decir una partida de disparates. ¿Por qué? Y no se les puede culpar, como por ejemplo que el jabón de Coaba mataba el coronavirus. O sea, había una serie de desinformaciones muy absurdas y las personas de ahí automáticamente empezaron a evolucionar, a utilizar las redes sociales para decir qué es lo que estoy haciendo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y además de eso, ¿cómo puedo comunicarle a las otras personas lo que pueden empezar a hacer? Sí, había mucha desinformación, pero las redes sociales por primera vez se empezaron a utilizar para lo que realmente fueron hechas. Es para comunicar, para interactuar, para conocer. Obviamente caímos en los absurdos, ¿no? Como por ejemplo, esta actriz que se la pasó mandando videos pidiendo a la gente que sonriera, pero hasta eso fue bueno, porque al final del día se humanizaron las redes sociales. ¿Por qué? Porque las personas ya no podían estar saliendo a la calle a tomar fotografías, ya no podían estar en eventos tomándose selfies con los amigos. Entonces empezaron realmente a hablar de ellos mismos. Y eso generó una especie de cambio, además de que en República Dominicana llegó la tormenta perfecta, proceso electoral fallido, ¿no? Entonces, no solamente hubo un problema de pandemia, sino que había un movimiento político-social detrás de eso, lo cual también obviamente empujó muchísimo el uso de las redes sociales. ¿Qué pasó? Empezamos a ver a gente pegándole a las cacerolas en sus ventanas, la gente aplaudiendo. La gente empezó a hacer cosas como resultado de las redes sociales, cosas muy positivas. Otra de las cosas que también pasaron, que fue muy interesante, era antes se decía que los sitios de internet, los portales como tal, habían muerto y yo creo que revivieron en esta pandemia. Las personas estaban utilizando solamente sus teléfonos celulares ya para hacer todo, para entrar a Twitter, para entrar a Facebook, para entrar a LinkedIn, ya solamente estaban entrando desde ahí y las empresas lo sabían, las empresas empezaron a focalizar sus esfuerzos en aplicaciones que fueran móviles, pero al vernos inmersos, las personas empezaron a utilizar menos sus celulares y empezaron a utilizar más las computadoras de escritorio, laptops, ¿no? Y eso lo podemos ver. Voy a ampliar esta gráfica para que vean más o menos cómo empezaron las personas, cómo las apps, Facebook, tuvieron un estancamiento inclusive. Y YouTube, vista desde el celular, vean cómo bajó, versus en portales desde computadoras. Obviamente Facebook, vean cómo subió. En el caso de Netflix, vean cómo subió. O sea, ya las personas empezaron otra vez a utilizar Netflix para lo que fue hecho, que era ver desde quizás una computadora o quizás una televisión inteligente. Y YouTube. Vean cómo las personas aquí, y creo que esto va muy de la mano con todo lo que decía Alejandro y decía Roberto Cavada al respecto de quererse informar y querer empezar a ver, pues muchos de ellos fueron a YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube tiene la maravilla de que ya todos los noticieros están ahí y uno puede ver los fragmentos que quiere. Entonces, obviamente, se disparó el uso de YouTube y también lo vimos mucho porque las personas empezaron a compartir cosas en las redes sociales. El uso de las redes sociales como tal, también tenemos aquí datos interesantes. Como pueden ver, Facebook, por más que se diga que ya la gente no lo está usando y demás, sigue siendo el rey de las redes. Y Facebook, al final del día, la gente, o sea, qué redes usaban se mantuvo igual. El tema fue la intensidad. Ustedes se imaginan
esta pandemia hace 40 años, sin internet, sin conectividad, yo no quiero ni siquiera pensar lo que hubiese sido eso. Pero aquí el punto está en que el uso de las redes sociales fue el mismo, nada más que se intensificó la cantidad de personas que empezaron a usar. Muchísimas personas empezaron a hacerlo de forma más intensa. Ahora bien, ¿qué red sí se benefició de todo lo que fue el tema del coronavirus? Sin lugar a dudas, Twitter. Twitter fue la red que verdaderamente, yo no sé, yo creo que los de Twitter están bastante contentos de que haya sucedido la pandemia. A un lado, obviamente, el tema de las muertes y los temas de salud. Pero el tema de la pandemia como tal le dio un empujón a Twitter que ellos no habían visto, inclusive un empujón más fuerte que el que le dio el proceso electoral de Estados Unidos cuando ganó Donald Trump. Muchas otras cosas. Con esto, Twitter se terminó de consolidar. ¿Por qué? Por un tema de inmediatez. Muchísimas personas que no estaban en Twitter, sobre todo millennials y centennials, dijeron, voy a entrar a Twitter porque hay inmediatez y me puedo enterar de muchas cosas. Y personas que tenían sus cuentas desactivadas también decidieron volverlas a activar o ellos mismos volverse a activar en Twitter para justamente poder ser parte de todas las conversaciones que se estaban llevando a cabo. Porque Twitter, a diferencia de las otras redes que te mantienen dentro de tu propio círculo, Twitter te da acceso al mundo entero. Puedes ver lo que están opinando en cualquier lugar del mundo, quien sea. Y no solamente eso, te permiten involucrarte en las conversaciones. Si juntamos eso, más el tema del proceso electoral, en donde las campañas políticas tuvieron que reinventarse. ¿Por qué? Porque de estar haciendo caravanas, de estar haciendo mítines, ya no podían hacer todas esas cosas, o bueno, supuestamente no las podían hacer. Pasaron todos al ámbito digital, al tema de las redes sociales. Entonces, ¿qué fue lo que realmente se terminó de consolidar? Las estrategias en línea. Todavía hasta enero veíamos muchísimas empresas que decían las redes sociales son cosas de niños. No le daban la importancia, las tenían ahí como algo que tenían que tener, pero no le daban importancia. Y vimos que las empresas que sí estuvieron enriqueciendo sus redes sociales a lo largo de muchos años fueron las empresas que lograron mantenerse en comunicación permanente con su público, con su audiencia, emitiendo mensajes. Lo mismo pasó con los políticos. Los políticos utilizaban todo lo que eran las redes sociales solamente para difundir mensajes, pero no interactuaban. Los niveles de interacción de las redes sociales por parte de los funcionarios y de políticos en República Dominicana es muy bajo. Hay excepciones, pero en general es muy bajo. Con esto tuvieron que reinventarse, unos mejor que otros, pero no hubo duda que lo mismo que hizo el ciudadano de usar las redes sociales como una forma de estrechar relaciones, de comunicar y de enterarse, los políticos y los funcionarios tuvieron que hacer exactamente lo mismo. Entonces, las redes sociales son, yo creo que dentro de toda esta pandemia, los medios que más se beneficiaron de que se utilizaran bien. Yo no creo que antes se utilizaban bien. Hoy en día ya se están utilizando mejor, ya las personas las están utilizando para lo que se deben de utilizar. Y, ojo, medios como WhatsApp, por ejemplo, todo el tema del fake news y demás cosas, de lo cual ya Cavada habló, yo creo que esas son cosas que van a seguir pasando por una simple razón, porque el ciudadano se cree periodista con esto. Y el periodista, antes que cualquier cosa, es un profesional de la información. El periodista está entrenado para eso. El ciudadano no está entrenado para eso. Y eso es lo que resulta en fake news, porque hay fake news que es a propósito para obviamente lastimar, perjudicar reputaciones o crear falsas expectativas. Y está el fake news que es el resultado de la ignorancia, que para mí ese es el más peligroso de todos, porque lo hacen las personas en buena lid, no lo hacen con ánimos de fastidiar, no lo hacen con ánimos de confundir. Entonces, justamente hoy en día las personas ya están siendo mucho más cuidadosas de lo que publican, ya al menos buscan verificarlo, creo que ha beneficiado, pero el fake news es un tema que requiere de educación de fondo, requiere que nos empiecen a dar a todos y a todos los jóvenes también clases de comunicación básica. ¿Por qué? Porque ya todos con esto somos periodistas, pero hay que ser profesionales de la información y hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos. Entonces, no quiero pasarme más porque me gustaría poder empezar a escuchar las
preguntas, las respuestas que tengan los demás. Seguro que le van a hacer muchas preguntas a Cavada y a Alejandro Peña. Y por parte de redes sociales, pues estamos aquí a las órdenes para responder lo que quieran. Y en caso de que no me sepa la respuesta, que muchas cosas no las sé, investigarlas y comprometerlas a subirlas a mis redes sociales para que tengan acceso a ellas. Muy bien, Raúl. Mira, Alejandro quería comentar algo antes de pasar al tema de la pregunta. Adelante, Alejandro. Sí, dos cosas, Raúl. En nuestros estudios salió TikTok como la herramienta que más crecimiento ha generado, no solamente con noticias, sino con... hemos visto a Twitter robustecerse, pero marginalmente menor que el crecimiento de TikTok. Eso es algo importante que quería decir. Y algo que no presenté en mi chart, de toda la investigación que hemos hecho, tú mencionaste retail la semana pasada, vi que nuestro amigo Gerardo García entró, un saludo Gerardo. El nuevo juego para las personas que tienen tiendas retail se llama confianza. El juego sobre la marca y sobre el acceso lo va a ganar el que genere en sus tiendas la sensación de confianza, de un ambiente seguro, de que las cosas se están manejando bien y que las reglas se están respetando. El tema de la limpieza en las tiendas y la atención a los detalles, que era algo que uno dejaba desapercibido, hoy día juega un rol importantísimo, porque el ojo es mucho más crítico y la gente está evaluando cosas que antes no evaluaba. Eso quería dejarlo sobre la mesa. Alejandro, todas las preguntas que me hagan a mí, yo se las difiero a mi amigo y maestro Cavada, porque no me van a hacer preguntas a mí estando Cavada sentado aquí. O sea. Alejandro, solamente para aclarar, en el caso de TikTok, aquí pueden ver en la gráfica donde me estoy haciendo chiquito para que puedan ver que se ve demasiado pequeño. Ese es TikTok. TikTok creció, pero con segmentos de la población muy definidos, en específico mucho millennial y muchas marcas, pero el tema con TikTok todavía sigue siendo, hay un tema con la que tienen con Estados Unidos y muchas personas decidieron inclusive desinstalarlo o no volverse activos. Entonces, ahí hay un tema interesante. Está el tema de China y Estados Unidos, obviamente. Y algo importante fue que la plataforma Zoom se cayó anoche durante 4 horas, de las 4:26 de la mañana a las 8:26. O sea que todo el mundo, toda esta plataforma y toda tecnología está puesta a la máxima prueba, porque no estaban hechas para esta cantidad de usuarios y demanda en tan poco tiempo. Así es. Pero eso son mis segundos. Gracias, Otoniel. Raúl, muy buena exposición. Quería comentar, ya que hablaste de Twitter, que recordemos que recientemente Trump fue el que comenzó a gobernar por Twitter. Bueno, no Trump. No Trump. Comenzó un alcalde en España de un pueblo que se llama Jun, J-U-N. Fue el primer alcalde en todo el planeta que gobernó por Twitter. Incluso si iba a poner un semáforo, iba a cambiar una calle, iba a poner un letrero, hacía la encuesta por Twitter y hacía lo que la gente le decía. Pues lo pueden buscar, el alcalde de Jun, 1000 y pico de personas. Interesantísimo. Pues comentaba que Trump fue el que comenzó a crear impuestos, amenazó a México con el tema del acero, amenazó y lo aplicó con el tema de China, y así por el estilo con diferentes, cuando estaba negociando el tema con Canadá y México también. Luego, Nayib Bukele, cuando desde la ONU hizo una transmisión convirtiéndose en pionero en ese proceso. Y ni hablar de Abinader, que emitió prácticamente sus principales colaboradores en el ministerio, usando Twitter como un precedente aquí en Paraguay. Hay muchas preguntas. Yo creo que cuando ustedes tres vuelvan a exponer, necesitamos por lo menos 2 o 3 horas. Creo que siempre, con tanta información tan interesante, creo que el tiempo no da. La primera pregunta era sobre TikTok. Para ti, Raúl, yo creo que ya, y básicamente, ¿cómo influye TikTok en el cambio de las redes sociales? Si pudiera rápidamente comentarnos sobre esa plataforma que está creciendo de manera tan acelerada. En el caso de TikTok, lo que permite hacer algo que todo mundo quiere, ser creativo. Es una red que pone muchos efectos especiales, que permite justamente a las personas ponerse creativos, pero sin lugar a dudas no es para todo el mundo. Ojo, todo el mundo disfruta de ver los videos de TikTok de otras personas, pero no todo el mundo se anima
a empezar a hacer eso. Todavía hay personas que dicen, yo no voy a hacer esas payasadas, o no le encuentro una forma para informar, no le encuentro, depende. Eso es para una red, es una red de entretenimiento que te permita al usuario volverse parte de todo ese generador de contenido, que es lo que la gente quiere, pero una vez más, está dirigida a un público específico que, ojo, tiene un poder adquisitivo y un poder de mover conversaciones altísimo, porque son los que están más activos en redes. Entonces, es una red que va creciendo. Yo no sé qué va a acabar pasando con el conflicto que tienen con Estados Unidos, que la quieren vetar y demás cosas, pero sin lugar a dudas es una red que hay que mantener en la mira, y que las marcas, sobre todo las marcas, tienen grandes oportunidades para esa red. No, quería decir algo sobre TikTok porque siempre estoy averiguando para meterme en todas. Yo estoy en todas. Hasta en OnlyFans. Me lo recomendó Raúl. OnlyFans, ahí también. TikTok, tú tienes una nueva. Pero, y luego no dice a qué hora duerme, Cavada. Ninguna. Bueno, después, pero hay algo, por ejemplo, en el caso de TikTok, yo lo que he publicado, y lo publicó el otro día mi hijo porque cogió el celular, pero he tratado de buscarle la manera a cómo montarme en esa cuerda desde un perfil informativo, cosa que no es fácil, ya a mi edad, para un target, pero lo que me interesa y siempre me ha movido, y es mi interés mayor de cómo llegarle a ese target, a esos jóvenes, para que no vivan al margen de lo que se mueve en el mundo. Quizás uno dice, ¿qué le importa que se estén fajando en tal lado, que haya no sé qué vaina en tal otro? Y todo, no, yo creo que sí, al final eso termina de conformar al hombre como ciudadano, como especie, como un animal más suelto, estamos todos, pero como ciudadano, precisamente por lo que decía Raúl ahorita, yo creo que al final lo que hace falta es la responsabilidad ciudadana. ¿Cuál es tu rol social? Cuando tú dices una cosa y lo que estás es mintiendo y terminas ofendiendo algo, tú pierdes tu rol, tú no tienes conciencia ciudadana, que al final es una de las cosas más importantes para vivir en sociedad como especie. Pero en el caso de TikTok, yo vi y estudié la experiencia del periódico The Washington Post. Les invito a que entren al TikTok de Washington Post. ¿Cómo han logrado capitalizar la experiencia de TikTok para informar? No es fácil. Es una cuenta espectacular, es una cuenta espectacular, y también está la del USA Today, esas dos, pero más la del Washington Post es espectacular, Cavada. Gracias por esta recomendación. Yo les invito a que la sigan y que vean cómo la dedicaron una persona a eso. Tiene toda una filosofía para eso, se burlan hasta del periódico impreso entre ellos, o sea, se lo tiran, pero cuentan, y al final lo importante es informarle a ese segmento de población muy joven, muy carajito, que es importante cantar y ponerse disfraces y todo lo que quiera, pero es importante saber que hubo una historia pasada, que hay una guerra, que hay un conflicto económico, que hay esto, pero diciéndosela de la mejor manera posible. Y por último, si algo llevó TikTok, o sea, el crecimiento de TikTok a esos segmentos poblacionales, como decía el profesor Alejandro Peña, es que obligó, por ejemplo, a Instagram a inventarse Reels, que es una manera de competir con TikTok. Con esto quiero decir, yo estudio todas las redes a ver cómo me cuelo desde mi perfil, cómo puedo sumarle contenido a esas opciones y herramientas que da cada plataforma. Facebook tiene una cosa fenomenal por dentro y te permite una serie de cosas. Ahora Instagram con estas y el Instagram TV, que ahorita lo van a monetizar también, y habrá que pensar en eso y las producciones que se hacen para Instagram TV. Pero una cosa trae la otra, o sea, en medio de la pandemia esa competencia también entre aplicaciones mire a lo que ha llevado, y eso es beneficioso y me parece que es importante. Tengo otra pregunta para el señor Cavada. Ya recuperado de la covidianidad y con una vacuna y sobrepasar el tema del COVID, nos preguntan qué queda y moderna de hacer noticias
luego de ver a una normalidad, llamémosle así. ¿Me la puede repetir, Otto? Porque entró una llamada ahí al final, lo de la normalidad. Nos pregunta que como hay una nueva forma de noticia de la casa a nivel remoto, ¿qué quedaría de este nuevo aprendizaje de ya sobrepasar el COVID? Mira, yo creo que al final no me desagrada. Cualquiera pudiera decir, no, tú estás en la comunidad, estoy loco por salir de aquí. Aparte que yo soy hipocondriaco y me vuelvo loco y me cuido todo el mundo y salgo disfrazado de caretas y de cosas. Pero mira, casi todos los medios, por ejemplo en Estados Unidos, una buena parte, CNN, por ejemplo, tiene todos sus anchors, lo tiene en sus casas y transmiten y hacen sus noticieros desde sus casas. Lo mismo, una buena parte de Telemundo. Claro, hay que ver la magnitud de cada canal. El anchor del noticiario de Telemundo, José Díaz Balar, va a su newsroom en Miami. Todas sus cámaras son robóticas. Ahí no hay un camarógrafo detrás. Eso es un estudio fijo. Todas sus luces están fijas. Tiene un micro. ¿Qué quiero decir con eso? No es un estudio que yo lo utilizo, lo desmontan y vuelven y utilizan para hacer más Roberto y vuelven y lo desmontan y hacen un boletín y vuelven y lo desmontan y hay un trasiego de personas, etcétera, etcétera. O sea, y eso ha permitido que tú mantengas esa mística que tiene un noticiario. Alguien me decía, la cobertura que hicimos en la toma de posesión me pareció muy bien, tanta gente joven comentando y todo eso. No me gustó porque necesitaba la mesa. También hay códigos que se quedan en la mente del televidente y hay que ir viendo, y del consumidor, en este caso consumidor de noticias, cómo la vamos moldeando. Yo creo que estar en la casa nos ha acomodado, estar en la casa y no repensarnos. Por eso decía que volver a la normalidad es un reto para saber qué otra cosa podemos sumarle mientras sigamos en esto a nuestras casas, que es la escenografía del noticiario, para darle un poquito más de rigor informativo. Ahora, si al final concebimos un noticiario como parte de una familia, que me siento en tu casa o me siento en el smartphone, en la palma de tu mano, a decirte y a contarte las noticias, ¿qué más da que yo tenga esta lámpara detrás a que tenga un monitor con un loop y un logo? No dice nada. Y de hecho, yo en una discusión que teníamos, digo una discusión, ¿quién va a discutir con los corripios? Nadie se atreve. Al menos yo que quien me paga. Pero lo que quiero decir, en un debate que teníamos, si volvíamos a los estudios o no volvíamos, yo le decía, bueno, pero vayamos a los números. En medio de la pandemia, desde que nos volcamos a las casas a hacer nuestros noticiarios, el del mediodía, el de la noche, se afectaron los ratings. Yo he bajado los ratings a las 11 de la noche, que soy el último noticiero. Ya lo único que me falta es encuadrarme encima de la mesa para que no se me vaya la audiencia, porque ya llego de último en todo. Entonces me tengo que reinventar constantemente. Pero han bajado, no. ¿Qué te quiere decir? Que la gente cada día le da más importancia al contenido que a la forma. Yo creo que es importante la forma, soy un devoto de eso y cómo me visto y si me pongo corbatín y si muevo las manos. Yo creo que es un todo, pero el tema del contenido, de lo que te estoy diciendo, es vital. Entonces, da lo mismo manteniendo el rigor de que estás haciendo un informativo, donde lo hagas. Lo importante es que digas algo sensato, serio, creíble, importante, inmediato, para un público que te está esperando. Perfecto. Tengo aquí otra pregunta muy interesante creo que lo debería de responder Alejandro, y es, ¿cómo se proyecta el pastel de inversión con el cambio del COVID y los hábitos dirigidos a los segmentos digitales y donde la televisión se reposiciona nuevamente y alcanza niveles de rating que solamente se alcanzaban con programas como El Soberano y demás, que hoy ya prácticamente lo logran en programaciones diarias? Hablando básicamente, ¿cómo quedaría el tema de BTL? El que no lo sabe es Below the Line, televisión, lo que le llamamos vaya o out of home, y cómo quedaría
¿Cómo ves tú, Alejandro, cómo se redefiniría ese pastel, tomando en cuenta los cambios de hábito de consumo y la atención que se le está prestando a los medios y el tiempo que tiene la gente para verlo? Aquí es importante hacer como un embudo, ¿no? Porque cuando tú tratas la televisión como un todo, hay gente que crece y gente que decrece, ¿no? Entonces, la televisión era el 50% de la inversión, radio y prensa eran el otro 20% y digital era un 10%. Eso viene subiendo a nivel de 16, casi 20%, pero recuerda algo, cuando tú vas a televisión hay 50 medios, cuando tú vas a digital hay 50 millones de medios y todos los días uno nuevo. Entonces, es un universo de un inventario ilimitado que se come gran parte de la inversión, pero va muy dispersa, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Ahora ha pasado que la televisión bajó toda la mitad, ¿no? Eso es lo primero. Y de esa mitad, televisión y digital son los gran ganadores. Y en el medio se disputan los medios tradicionales. Prensa escrita ha sufrido mucho. Prensa escrita ha bajado de un 18, un 19 a casi un 7, un 6, ¿no? Out of home también ha sufrido mucho por el tema de la circulación, que hoy día se estabiliza, ¿no? O sea, hoy día, mientras el tránsito se vaya estabilizando, out of home toma una relevancia diferente, ¿no? O sea, ¿qué ha crecido? Los medios de la casa. El internet, la computadora, Netflix, Claro Video, y la TV y el cable dentro de la casa, porque estás hoy día confinado a la casa gran parte del tiempo. Cuando eso se vaya desmontando, vas a ver un mix nuevo hacia radio, hacia prensa escrita y hacia out of home, pero no en los niveles que estaba antes. O sea, digital está aquí para quedarse y la combinación de digital con televisión va a ser va a ser algo que va a perdurar. Cuando tú lo ves en términos de dentro de la casa y fuera de la casa, te dice que la combinación perfecta es un mix entre los medios dentro de la casa y los medios fuera de la casa, ¿no? O sea que cuando se vayan normalizando las cosas, los medios fuera de la casa, los broadband, van a subir. BTL tiene un reto brutal ahora mismo. ¿Por qué? Está muy limitado lo que puedes hacer en el punto de venta, muy, muy limitado. No puedes poner gente a que te impulsen el producto. El tema de las góndolas, costo-beneficio, porque vas a vender el producto hoy día. O sea, el producto hoy día se vende. O sea, hay una sobredemanda de tu producto puesto en retail. Al que no es comida, farmacia y todo aquello, le está afectando mucho. Porque esos productos superfluos, o sea, discrecionales, digamos, en este nivel de preocupación pasan a un quinto plano. Entonces vas a ver mucha concentración en los productos básicos y primarios. Hay muchos retos en el retail. Y lo que le decía al principio, el nuevo juego se llama confianza. Las marcas que logren darle la confianza al consumidor de que su producto se está manejando bien, que está unido a sus causas, a sus valores y a sus causas, ¿no? Son las marcas que van a perdurar en el tiempo. Y esa combinación entre televisión y digital, para mí va a ser, y out of home en el medio, va a ser la combinación perfecta. Pero hoy día, digital, casi un 30 y pico % de la inversión se está llevando hoy día. Interesante. Miren, yo tengo muchas preguntas acá. Esa era mi presentación, no la que hice. La que hice, la hice por lo que dijo Cavada, la mía era esto, el Media Mix. El maestro. No, que el maestro es terrible. Terrible. Bien, tengo muchas preguntas, pero voy a compartirle esta a Raúl. Y luego, si quieren agregar algo para finalizar su importante y destacada exponencia, también le voy a dar un espacio. Raúl, nos preguntan por aquí, viendo el tema de la publicidad digital, donde básicamente las personas más jóvenes son las que llenan, las que más accesan a las redes digitales. Nos preguntan, ¿todas las marcas pueden sacar provecho de este tipo de medios o solamente las que van dirigidas a este segmento? Todas. Y yo creo que de hecho ahí Alejandro Peña es el gran experto en este tema por la parte de medios, pero sí te puedo decir que lo fantástico de las redes sociales o de la publicidad en internet es que tú la puedes dirigir. O sea, si tú tienes 3 clientes, tú puedes dirigir esa publicidad a esos 3 clientes y a los que pueden ser tus otros 3 clientes. O sea, una empresa pequeña que se dirige a un público muy pequeño puede darse el lujo de pagar para dirigirse solamente a esas personas o educar a sus posibles clientes. Entonces, ese es lo magistral, a diferencia de una gran valla que en la 27, que la ve N cantidad de personas y a unos les interesa, a otros no, unos son públicos y otros no. En las redes sociales
Tú te diriges exactamente a quien a ti te interesa y eso creo que es la gran magia y la gran evolución de la publicidad. Pero una vez más, en eso valdría la pena, Otoniel, que después hicieran quizás otro webinar en donde Alejandro Peña pueda tener a 2 o 3 personas de su equipo para hablar justamente sobre los grandes beneficios de cómo tú puedes segmentar la publicidad digital, porque eso por sí solo es un mundo aparte donde muchísimas empresas se benefician. Cavada lo puede hacer. Nadie segmenta más que él. Bueno, ahí tienes un ejemplo perfecto también. Pero maestro, algo importante, y es una preocupación personal mía que yo te lo he externado antes, que tú hablas mucho de abarcar muchos públicos. El que mucho abarca, poco aprieta. Sí, lo que yo tengo bien claro para quién hablo. Lo que pasa es que trato de no perder la oportunidad de eventualmente, escúcheme, ahí estoy, de eventualmente hacer algo para ellos. De hecho, ustedes se habrán dado cuenta que, por ejemplo, mis redes personales son mis medios. O sea, yo creo firmemente que el que me sigue en cualquiera de mis plataformas, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en mi página web, me siguen por lo que yo pueda ser capaz de decirle desde mi posición, que es el periodismo. No soy panadero, no soy maestro ni nada. Y en función de eso, como lo concibo como medio, mis propias plataformas personales, ahí me pueden ver un día con una foto con mi hijo en familia, pero pueden ver una alta gama de información que subo y por demás colaboradores que tiene que publican en mis propias plataformas y comparten en las suyas para impulsarlos desde la mía. Y eso me permite ir mostrando otros informativistas o otros informadores, otros comunicadores más jóvenes y apoyarlos en ese camino y que ellos traigan sus propios públicos, muchos más jóvenes que al que yo puedo llegarle. Y esa es parte de mi estrategia. Sabiendo que hay un target que es el más importante, evalúo para no perderlo en las métricas que tiene cada una de las plataformas, lo estudio, pero nunca olvidemos que esos jovencitos de 15, 17 años, si no lo empiezas a trabajar poco a poco, mañana no te seguirán. No te conocen. Exacto. Entonces, de alguna manera, sin perder, uno lo que no puede perder su norte y dejar ahora yo dedicarme a TikTok. No puedo hacer eso. No está en mí. Entonces, hay que buscar maneras sin perder la naturaleza de tu marca, que al final es lo más importante y lo que cuenta, que la gente tenga conciencia, sobre todo los que se dedican a esto, que se han convertido en una marca, que a la vez que tú publicas algo y ya eres una persona seguida y reconocida, eres una marca y que tienes unos códigos y tienes una política editorial, por llamarle de alguna manera, tienes una filosofía de lo que vas a decir y eso no lo puedes traicionar porque la gente no te lo perdona. La gente esa parte no te la perdona. Hay que ser muy entregado, muy honesto con lo que estás haciendo y lo que estás diciendo desde cada una de tus marcas. Coincido, el que mucho abarca, poco aprieta. Voy a ver cómo voy armando mis equipitos ahí. Espero que ustedes me apoyen. Te la puse para que la bateara, como dicen en mi pueblo. Otoniel, el distinguido embajador puso una pregunta y hay 2 preguntas en el chat. Adelante, señor embajador, la puede hacer directamente. Miren, sería la misma pregunta para los 3 expositores y en concreto es, en su área de especialidad, ¿qué diferencia encuentran del comportamiento que se ha dado en República Dominicana respecto a otros países de América Latina y el Caribe y por qué? ¿Ven un comportamiento particular de República Dominicana en cada una de sus áreas de especialidad o lo ven inmerso en un comportamiento global latinoamericano, americano o mundial? Sería básicamente. Usted arranca, Alejandro. Yo arranco.
Fuera pequeña diferencia, embajador, el comportamiento es el mismo. Los países más disciplinados tienen una reacción diferente en el consumo de medios y en el consumo de noticias. Pero por segmentación de público, y es un estudio que acaba de hacer el grupo Publicis a nivel de Latinoamérica y a nivel de Europa, la variación es mínima. Solamente en países nórdicos, no Latinoamérica, sino en Europa, el comportamiento es un poco diferente, ¿no? Ustedes saben que Suecia lo que dijo fue a la gente que salga. O sea, diferentes países han tomado diferentes medidas y eso afecta el consumo de los medios. En Latinoamérica el comportamiento ha sido el mismo. Está todo bien, salgan a la calle, volvamos a trancarnos. O Brasil, no hay lockdown y pueden trabajar, pero ahí el consumo de medios y la atención hacia noticias es aún mayor. Pero es muy similar, fue una pequeña diferencia, que son más políticas que el país adopta, que afecta el consumo de los medios. No sé si me explico, señor embajador. No se me vaya a optimismo. Perfecto. Yo creo que en el caso nuestro de los medios, esta experiencia creo que va pareja con todo lo que se ha vivido en el continente, en América Latina, mostrando, cada quien le ha ido buscando una solución a cómo decirlo, lo que decía al inicio, o sea, cómo proteger al periodista, cómo no dejar de informar, etcétera, cómo ver dónde no está la verdad completa, dónde puedes manejar un titular para no alertar demasiado, no crear pánico. Creo que ha sido la norma entre todos los medios y comunicadores de América Latina, y sobre todo en algún momento nos hemos enfocado mucho en ver el lado positivo que va dejando el paso de la pandemia, cómo se ha ido la gente reinventando y buscando soluciones y conviviendo en esta nueva covidianidad. Pero si algo hemos tenido en particular, y creo que ha sido casi como un manual para otros países, sin que nos convirtamos en el ombligo del mundo. Ser isla a veces nos da demasiada importancia o no las creemos y todo es mentira. Pero de todas formas, desarrollar una campaña política y un proceso electoral en medio de una pandemia para los periodistas y para los medios también fue algo importante, notorio y muy particular, que puede servir incluso de referencia para otros, porque no es fácil cómo equilibrar la dosis informativa entre política y no dejar a los muertos y no dejar a la familia que están enferma y no despreocuparte del que está necesitando un ventilador en una cámara, en una unidad de cuidados intensivos. O sea, ese equilibrio, cómo manejar que los políticos no te lleven a su redil, sobre todo aquellos que le querían sacar partido político y electorero a la enfermedad y al virus. ¿Cómo ver eso? Eso fue una experiencia agotadora, desgastante, riquísima para contarla muchas veces. Que creo que el resto de los países de América Latina no lo han vivido todavía porque no están en procesos electorales. Creo que Bolivia entra ahora y Ecuador, pero es digno de estudiar y de ver cómo la prensa se manejó en estos torrentes grandísimos de politiquería, porque el político de verdad la hace de verdad, y la pandemia en estos tiempos. Fue una gran experiencia, de verdad que sí. Yo creo que con respecto al tema de redes sociales tenemos dos polos. El polo de China, que China, gracias a que Trump dijo que era el virus chino y demás cosas, se pusieron en la tarea, no solamente el gobierno, sino los ciudadanos, en mostrar cómo salían de la pandemia, cómo ellos, si bien salió de Wuhan, o al menos es lo que se especula, cómo ellos justamente querían ser un ejemplo al mundo de cómo uno podía salir de esta pandemia. Tienes el caso de China y luego tienes el caso de República Dominicana, que pasó justamente lo que dice Cavada, ¿no? Aunque no se
hizo de forma intencional, pero cuando tú mezclas una campaña política con una pandemia, pues se va a politizar, ¿no? El COVID se politizó a un modo tal en donde cuando de repente salía un candidato a fumigar o a hacer algo, la gente lo criticaba y otros decían, pero a mí no me importa por qué lo hagan, qué bueno que lo está haciendo, ojalá y todos lo hicieran, ¿no? Se politizó demasiado este tema aquí en República Dominicana, pero no por maldad, ni mucho menos, sino como resultado de que había un proceso electoral y además de que hubo un proceso electoral municipal que, pues bueno, fracasó en febrero y eso no ayudó en lo más mínimo. Entonces, yo creo que República Dominicana sí puede servir en este ejemplo como un extremo teniendo a China del otro y en medio tienes a todos los demás países, unos más politizados que otros, otros mostrando más cómo salían de la pandemia y lo que hacían, pero sin lugar a dudas República Dominicana está en un lado y China está del otro. No te puedo decir que uno está mejor que otro o no es una balanza de mejor y peor, sino simple y llanamente de las realidades. Y yo creo que en las redes sociales esto se reflejó en su totalidad. Gracias a los tres. Gracias, embajador. Bien, Raúl, Roberto y Alejandro, ¿algo más que compartir para cerrar las exposiciones? Hay una última pregunta que hizo Carlos de la Torre, amigo mío, nos está viendo directamente desde México. Él está interesado en saber el sector de la banca, seguros y mercados financieros que ya están en Twitter, se consolidan en plataformas como Instagram y TikTok. Pues mira, yo creo que siempre va a ser un reto. Lo que sí creo, apreciado Carlos, es que las redes sociales están más allá para tú decir como empresa lo que haces, están para educar. Las personas las usan para proyectar lo que hacen, pero yo creo que las empresas tienen la gran oportunidad de, más allá de decir qué son, educar. Aquel que educa logra lealtad por parte. Y yo creo que Alejandro Peña habló del tema de compromiso, ¿no? El compromiso de las empresas yo creo que está en educar y guiar. Y yo creo que el sector bancario, el de seguros, todo lo que es mercados financieros, que de lo cual tú eres obviamente un crack en América Latina, yo creo que tienen justamente la oportunidad de educar. Y ojo, los temas financieros no son fáciles, no cualquiera los entiende, entonces el reto está en cómo lograr que todo el mundo los entienda y en cómo hacerlo de forma creativa utilizando esas redes sociales. TikTok quizás me voy al extremo, pero de que se puede, se puede, ¿eh? Entonces, claramente yo creo que ahí está la respuesta, amigo. Bien, pues yo quiero en nombre de la directiva agradecerle a los tres. Yo creo que hemos tenido un plato fuerte hoy en las exposiciones que ustedes no han compartido. Creo que nos quedamos cortos. Casi seguro que una segunda parte fuera muy interesante para poder completar todo este contenido que básicamente nos orienta, nos da un perfil de cuáles son los próximos pasos para un grupo de empresarios que conforman la Cámara Dominico-Mexicana, que está muy interesado en saber cómo manejar sus marcas, su imagen, su inversión para que sea redituada. No quiero dejar de agradecer a nuestros patrocinadores, a Banreservas, a la gente de Bepensa y su marca Coca-Cola, Country Club, Fanta y Sprite, a Corripio, que no solamente nos engalana con su patrocinio, sino también que nos deja tener al Hombre Noticia como parte de nuestros expositores y hoy nombrado como el maestro por Alejandro. Y claro que además de permitirnos esta conexión, pues salió ahí con muy buen rating de lo que es la imagen de su marca y el gran trabajo que está haciendo para que hoy sea posible que nos estemos conectando, no solamente nosotros, sino el que va a tomar clase, el que hace noticias, entre otras cosas. En nombre de la directiva, la verdad que muchísimas gracias a ustedes y yo creo que nos quedamos cortos con el tiempo. Me quedo con lo de Roberto que nos comentó sobre el tema de la importancia de informarse, informar correctamente. Me quedo con lo que nos comentó Alejandro de generar confianza y de que esa confianza es lo que va a permitir acompañar que las marcas puedan tener una buena penetración y una buena segmentación en el público que hoy está más exigente para invertir. Me quedo con lo de Raúl de que las redes sociales son una realidad y que se puede utilizar para todas las marcas y que todas las marcas pueden ir al segmento de público que buscan y al segmento de público que quieren captar.
Yo le quiero dar la gracia también a todos los que estuvieron con nosotros conectados, que nos honra con su presencia. Me olvidó mencionar a la señora Araceli Azuaga de la OEA, que nos honra con su presencia, a los miembros de la directiva y a todos los que están con nosotros. Le doy la palabra a Tony para cerrar, a quien quiero agradecerle que insistió con todos ustedes que estuvieran con nosotros. Sé que Tony es difícil decirle que no y que insiste bastante, pero felicitarlo como siempre, que hace posible que tengamos este tipo de eventos y con tanto nivel y con tanta calidad y con el tipo de expositores que son ustedes. Así que gracias, es un placer inmenso. Así que Tony, venga por acá, por favor. Un tipazo, Tony. No, aquí el único tipazo eres tú. Más, más. Señores, no se olviden de Cavada. Cavada es El maestro. el maestro y el tipazo. No, yo estoy tranquilo aquí. Yo finalmente nada más quiero darles las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Llevamos fuerte a Cavada, lo tuvimos controlado con el M 30 minutos y un chin más. Lo lograron, lo lograron. Pero realmente sí, a todos ustedes, muchísimas gracias. Les agradecemos a nombre de la Cámara el haber aceptado nuestra humilde invitación a participar en este interesantísimo conversatorio que creo que quedará pendiente una segunda parte porque realmente son temas muy interesantes, muy actuales y muy de utilidad para todo aquel que nos escucha y que por una u otra forma está metido en este medio tan importante que son los medios, valga la redundancia. Señores, gracias por participar. Muy agradecido, como diría don Pedro Vargas, muy agradecido y muy agradecido. Gracias. Señores, gracias. Gracias. Hasta luego. Órale. Maestro, se le quiere. Gracias. Pero, cuídense. Abrazo, Cavada, Alex. Buen día a todos. Manden la grabación, manden la grabación. No, Sí, por favor. la vamos a vender. Tú firmaste los derechos. Eso va